Vamos al libro de Hechos, capítulo número 8, versículo 26. Y cuando lo tenga me dice un fuerte amén, como que ya almorzó 2 platos de pollo asado. Y si no, como que ya tiene ganas. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 26. ¿Cuántos me pueden decir un fuerte amén esta mañana? Discúlpenme que yo soy gritón, hermano. Así me he acostumbrado y vamos a hacerlo. ¿Lo tenemos, hermanos? Hechos capítulo 8, versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué dice el versículo 29? El Espíritu dijo a Felipe: acércate y únete a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque le fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Amén. El tema de esta mañana se titula preguntas y respuestas. Diga conmigo: preguntas, respuestas. A veces los cristianos somos un mar de signos de interrogación. Preguntamos a Dios por todo, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me está pasando esto? Y este hombre, que era un gentil, este hombre venía de Jerusalén. Para él venir, oiga esto, era de Etiopía. Según lo que he podido leer y entender de esta porción, nosotros hoy en día tenemos un concepto de lo que es lo último de la tierra, ya sea el polo norte o el polo sur, y algunas otras descripciones que yo no le podría dar exactamente. Ahora, en los tiempos en que estamos viendo esta porción, lo que hoy nosotros consideramos lo último de la tierra, en aquel entonces no es lo mismo. En aquel entonces lo último de la tierra era posiblemente lugares como del que procedía este etíope. En la porción que estamos leyendo, este hombre había tenido que recorrer una larga pero larga distancia. No sé el que viva más lejos de aquí a dónde va, a Soyapango, no sé a dónde, pero este hombre había recorrido una larga distancia, y por ser un gentil, no creo yo que le hayan dejado entrar y ir al templo o ir a la sinagoga para dar el sacrificio que él o la ofrenda que llevaba. Posiblemente lo han de haber detenido, y venía desde muy lejos. No pudo quizás ni poner sus pies a lo mejor en el atrio o por ahí. Alguien le tuvo que haber tomado la ofrenda, lo que llevaba, y él iba de regreso. Y muchas veces hay personas allá afuera que hacen un gran sacrificio. Yo no sé cuántos de ustedes como hijos están haciendo muchos sacrificios por buscar la presencia de Dios, para que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Este hombre no era ni cristiano, era un funcionario de una reina, pero que había escuchado, que sabía que desde donde él venía
pero iba a Jerusalén. Había un lugar, había una región donde uno llamado Jesús había andado, uno que hacía milagros, y este hombre de ahí venía en un largo camino. Y usted leyó la descripción. Dios le habla a Felipe, un ángel se le aparece y le dice: ve camino al sur, levántate y ve. Y aquel hombre va. Y luego dice que el Espíritu le habló. Ahora empiezan a haber una serie de preguntas. En el versículo 30 hay una pregunta. Felipe le pregunta a este funcionario: ¿entiendes lo que lees? Hoy nosotros tenemos nuestra Biblia bien formadita, ¿verdad? Si decimos vaya a Isaías, rápido sabemos que Isaías está en el Antiguo Testamento, que es uno de los profetas mayores. Pero el eunuco no crea que iba con una Reina Valera 1960, no. Este hombre posiblemente iba con un rollo que posiblemente a esa altura no estaba ni formado, y no estaba formado ni en capítulos ni en versículos. Él iba leyendo, y Felipe y este hombre le pregunta, el hombre de Dios: ¿entiendes lo que lees? Hay mucha gente allá afuera que cuando está pasando por una adversidad quiere una palabra de Dios, pero a veces no entienden lo que leen ni lo que les está sucediendo. Gracias a Dios usted y yo sí entendemos. Amén, hermanos. Cuando nos está sucediendo algo, entendemos que Dios tiene un propósito. Pero hay mucha gente allá afuera, como los menonitas que yo le digo, que ellos aprenden a leer con la Biblia, pero no entienden lo que están leyendo, porque solo están utilizando la Biblia como un sistema de alfabeto para aprender a leer y a contar. Nosotros como hijos de Dios no utilizamos la Biblia para discutir o para aprender a leer. Nosotros la utilizamos para que cambie y la palabra de Dios regenere nuestra vida. Pero hay mucha gente allá afuera que no está entendiendo ni lo que le está sucediendo ni lo que le está pasando. Posiblemente no sea un etíope, posiblemente sea el vendedor de pan francés que vende pan cerca de su casa. Posiblemente sea uno de sus hijos. Posiblemente sea uno de sus familias que el COVID casi lo mató, y usted dijo: hoy sí va a entender, y ya lo sanó el Señor, y nunca quiso. Porque ya vamos a ver algo. La segunda pregunta está en el versículo 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Sabe que la gente allá afuera está buscando gente que quiera que le enseñe de la palabra del Señor? Hay gente allá afuera que solo está esperando que tú le abras tu Biblia. Y a mí me encanta cuando me enseñaron un sistema de evangelismo, y era llevar mi Biblia y presentárselo a la persona y decirle: si no me quiera creer, a mí no me crea, pero mire, aquí está mi Biblia, lea lo que dice la Biblia. Y hoy nosotros, hermanos, empezamos a ver que la gente tiene muchas dudas, pero no entiende. Pero si no hay personas que le enseñen a estas personas, como los menonitas, ¿quiénes son los encargados para ir a enseñarle, hermano? Señale para acá al frente, usted dígame. Pero ellos hablan un alemán alto, un alemán bajo e inglés. Pero este pastor que tienen aquí habla 0.5% de inglés. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Tengo que esforzarme, ¿verdad? Y si no, empezar a ver de los hermanos beliceños quién habla inglés, y nos vamos y vamos a orar. Allá afuera hay gente que está esperando a alguien que vaya y le enseñe, a alguien que vaya y le diga: usted está pasando esto porque la Biblia tiene una salida para usted. La tercera pregunta está en el versículo 34. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Vea qué hombre más inteligente. Este hombre va leyendo, y cuando ve, pero todo es por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Imagínense, mi amigo, al pastor, que el Señor nos mandara que va un carro pasando ahí y me diga: Mauricio o Pastor Carlos, ve, y empieza a correr. Imagínense a Felipe y viendo el carruaje jalado por caballo, y Felipe corriendo a la par del carruaje, viendo para adentro. Viendo, y él le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y aquel le pregunta: ¿y cómo si no hay quien me enseñe? Y en el versículo 34 dice, y le hace la pregunta: ¿de quién hizo esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? ¿Qué le hubiera respondido usted? La porción que leímos ahí en Isaías. ¿El profeta estaba hablando de él mismo? No. ¿De quién estaba hablando?
de Jesucristo. Entonces, cuando Felipe vio la interrogante, dijo: oh, aquí está el momento. Esta es la clave. Y hay mucha gente allá afuera que lo va a cuestionar, que le va a preguntar, que va a ver su vida, que va a ver su testimonio, y va a ver que cuando usted esté en problema, que quizás a usted el COVID lo dejó mal, no tiene un buen trabajo, no tiene esto, no tiene lo otro, pero si su testimonio, su fe es genuina, la gente lo va a empezar a preguntar: oye, ¿qué haces tú para, aún con todo lo que te está pasando, no detenerte? Entonces, ¿cuándo va a ser el momento? Ahí es el momento para que usted le presente no su queja y se ponga: ay, ¿verdad, niña? ¿Usted qué? ¿Todo está mal? No. La otra pregunta está en el versículo 36. Le pregunta, ya después de que ha pasado todo, le pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta es una pregunta, hermano, muy para mí, que hoy que soy pastor y que doctrino personas. Hermanos, es muy tremendo porque ya han pasado, y cuando van en un lugar en el carruaje, este hombre, el eunuco, ve un lugar con agua y le hace una pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y yo, hermano, yo me he puesto a pensar, si a mí me hubieran venido a preguntar el eunuco, es que lo que impide es que te tengo que dar 4 meses de doctrina bíblica. Es que tengo que hacer esto, es que tenemos que hacer lo otro, te tengo que ver que vayas a la iglesia. Este es un momento totalmente del Espíritu, pero que comprueba que aunque el eunuco todavía no ha hecho la oración de fe, aquello que Romanos en el capítulo 10, si no me equivoco, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué seremos? Salvos. Eso es algo muy para mí, hermano, muy que me abre mi cabeza. Porque si a mí me hubiera preguntado lo único, yo le digo: espérame, voy a probar tu espíritu, voy a sentir de Dios, no te puedo bautizar así. Pero oiga esto, lo que ha sucedido con esta persona es que ya está teniendo una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando las personas tienen una experiencia con el Espíritu Santo, cambia su manera de hablar, cambia su manera de ver. Esas personas se transforman. Esas personas ven las cosas de una manera diferente. Todos están viendo que la gasolina va para arriba. Ese dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. Hermano, yo quiero invitarle esta mañana. Levante la mano en los que consideran que habita el Espíritu Santo. Y oiga, habitar no solo es que, porque algunos dicen: es que yo no soy bautizado en el Espíritu Santo, pastor, yo no soy nada. No, desde que recibimos a Cristo, Él viene a nosotros. Ahora hay que buscar ese movimiento del bautismo en el Espíritu Santo y darle nuestro control, y como decía mi esposa en el culto anterior, para que haya fruto en nuestra vida. Pero este hombre hace cosas, y número uno que yo veo en esta porción, la obediencia. Diga conmigo: obediencia. A veces no somos obedientes. Y Dios le dice a Felipe: levántate, ve. Felipe acaba de concluir su misión en Samaria. En un capítulo antes o 2 dice que Felipe está bajo un tiempo de campaña y está poniendo en un gran avivamiento un lugar entero, Samaria. Los apóstoles, ¿verdad? Como eran los grandes, fueron a verificar. Y cuando van llegando a Samaria se van dando cuenta que hay un avivamiento, hermanos. Hay un avivamiento. Es como que mandaran a alguien a inspeccionar aquí qué está pasando ahí, a donde el pastor Carlos Galvez, que ahí hay un avivamiento, ahí algo está pasando. La gente entra y sale diferente, la gente entra con sueño y sale sin sueño, la gente entra enferma y sale sana. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Usted y yo tenemos que creerlo. Entonces él se levantó y fue. Felipe obedece a sus órdenes. Una de las cosas que le encanta a Dios es que obedezcamos a sus órdenes. Al Espíritu Santo le encanta que cuando Él diga, nosotros hagamos. Pero a medida que vamos pasando en el cristianismo, nos vamos haciendo bastante escépticos, hermano. El eunuco estaba en su apogeo de primer amor. Y si se topaba con un Felipe que no estuviera lleno del Espíritu Santo, porque quiero que me acompañen en su Biblia. Vamos a ir unos capítulos atrás. Vaya conmigo al capítulo número 6.
versículo 3. Vaya conmigo en su Biblia. Hechos capítulo 6. Mateo dije, no hermanos, es Hechos capítulo 6 versículo 3. Cuando lo tenga me dice un amén. Hechos capítulo 6 versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y a quién? Y a Felipe. Entonces Felipe, y a que para esto es una palabra para aquellos que dicen: a mi pastor, únjame, pero para lo más alto. A Felipe lo están escogiendo para andar atendiendo al montón de viudas que había, porque la iglesia había crecido, al montón de niños, y los apóstoles, nosotros vamos a hacer este trabajo. Pero Felipe llegó a entender algo. Dios lo está ungiendo, y esta es mi versión, para andar con una azafate, llevándole la comida a la gente. Oiga, tome, señor, ¿quiere un cafecito? Pero Felipe fue más allá, porque ya leímos que antes del capítulo 8, ¿dónde estaba Felipe? En Samaria. Y si fuéramos a ver al final, ya al final de Hechos ya le llaman el evangelista. Lo que necesitamos, hermano, para ser fieles a Dios, para ver que Dios cumpla su obra en mucha gente, es simplemente la obediencia. Pero es una de las cosas que más nos cuesta a los hijos de Dios. Nos cuesta practicar la obediencia. Los etíopes el etíope pensaba que no era digno del rey. En Israel los eunucos no se les honraba, se les negaba la entrada. A este hombre le habían quizás negado la entrada. Y en la ley levítica lo dice, Deuteronomio 23:1 habla sobre cómo se iba a tratar a un eunuco, no iba a tener importancia. Pero Felipe estaba lleno de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a menospreciar una vida. Puede ser el más borracho, puede ser la más chambrosa, puede ser el más pecador, puede ser el mafioso, el pandillero. Si estamos llenos del Espíritu Santo y Él nos habla, vamos a creer en la obra que Dios va a hacer en esa persona, porque Dios vino por los que nadie ama, por lo vil y menospreciado del mundo vino Dios. Hoy nosotros decimos, bueno, yo estoy bien, pero hay un montón de gente allá que cumplen la función del eunuco, que solo necesitan a uno lleno del Espíritu Santo. Uno que esté lleno de obediencia, lleno del Espíritu, y diga, no, yo voy. Me acuerdo una vez que andábamos haciendo caminatas de oración aquí en la iglesia de donde vengo, en la colonia, una colonia muy, muy populosa aquí cerca. Y andábamos haciendo una caminata de oración. Y poníamos las manos sobre las paredes. Nos íbamos al final de la calle y veníamos por toda la calle para arriba caminando. Y me acuerdo que andaba una hermana, andábamos ahí, imagínense, a plena luz del día, orando y gritando, y la gente dice, ustedes enfermos, ¿qué están haciendo? Y una hermana va poniendo las manos y llega a la entrada de un pasaje y está un muchacho bien tatuado, hermanos, cara verde, parece mapa. Yo cuando veo, yo dije, la hermana se va a quitar. Pero aquella hermana andaba tan llena del Espíritu Santo que cuando yo la vengo a ver, ya estaba ministrando al pandillero, hermano. Y yo digo, wow, esta hermana, ¿qué está haciendo? Y aquel joven solo se le quedaba viendo, quiso correr, pero no pudo. El Espíritu Santo estaba en ese momento ahí. Y cuando nosotros somos obedientes, Dios hace maravilla, Dios se glorifica. Solo hay que ser, ¿qué, hermanos? Obediente. Número 2. Versículo allá en la porción que leímos. Vaya otra vez a capítulo 8. Aleluya. ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Señor? ¿Puede darle usted un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Hechos capítulo 8, versículo 28. Acompáñeme. Hechos 8, 28. Dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Lo segundo es ver la necesidad. Usted ve la necesidad de sus vecinos, hermano. En Belice teníamos un vecino, hermano, que el culto es a las 5 de la tarde.
desde las 12 sacaba una bocina de esas recargables, la ponía en su stand y darle, hermano, darle con música pura diabólica, de aquellas que usted oía antes, Leodán, Los Temerarios y cosas así. Y a veces iba llegando el culto y aquel hombre no paraba la música enfrente de la iglesia. Yo empiezo a orar: Señor, ayúdame, dame autoridad, porque si voy me va a pasar lo que mi esposa decía, voy a salir enojado yo. Y al culto empiezo a orar: Señor, haz algo, permítenos tener más gozo, permítenos tener paz. Dios dijo: bueno, esta persona está interfiriendo en el culto. Lo mandó lejos, hermano. Al esposo de la señora le quitaron el trabajo y lo mandaron lejos. Y hoy me mandó a donde ella vive, me mandó una familia cristiana evangélica, y que hoy son miembros de nuestra iglesia. Nosotros a veces vemos a esas personas, que los que hacen más bulla, el del pasaje, el más pleitista, el más malcriado. Siempre en los pasajes hay uno que grita más, que usted ni lo puede voltear a ver, porque ¿qué me miras? Esa persona tiene una gran necesidad, y eso solo es una apariencia, se está autodefendiendo, está bloqueado. Pero si llega uno con el poder del Espíritu Santo en un momento crucial de esa persona, o posiblemente aquí estamos los que éramos así antes. No me vayan a voltear a ver, ni me digan nada de evangelio, porque van a ver. Y hoy mire dónde estamos, en la casa de Dios, levantando las manos, adorando al Señor, porque alguien se tomó el tiempo de ser obediente y lleno del Espíritu Santo de irnos a hablar. Amén, hermanos. Hoy a nosotros se nos olvida que hubieron personas que fueron obedientes y nos llegaban a buscar. Y hoy, hermano, yo a los hermanitos que tengo allá utilizo la tecnología, hago una imagen del culto y empiezo, hermano, a mandarles a todos. Por lo menos si no se acuerdan, que vean la imagen. Y ay, este pastor otra vez me está invitando al culto. Pero voy a aprovechar. Si una persona que no es cristiana me manda una solicitud, la acepto. Estoy lleno de un montón de gente que no son cristianos de la aldea, pero cada vez que hay culto, hermano, les estoy mandando el mensajito. Hay culto a tales horas. Estoy evangelizando, estoy dándole. Pongo un versículo bíblico y sé que hay mucha gente que lo está viendo, y alguna de esas palabras va a llegar a su vida. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos ver la necesidad. No, y por eso me encanta una de las alabanzas que cantaron. Dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Estamos tan avanzando en nuestro trabajo a veces como cristianos, que olvidamos al etíope, olvidamos al que aplicándolo vive cerca de nosotros. Y salimos con la Biblia, ¿verdad?, bien perfumados, voy para la iglesia, y esa persona se está muriendo en vida. Amén, hermanos. Número 3, la transformación de una vida. Vamos al versículo 32. Gloria al Señor. Hechos 8:32. ¿Lo tiene? Y ahí dice: y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado, a la muerte fue llevado. Vaya al versículo número 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Versículo número 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, ¿y qué hizo? Y le bautizó. Una transformación. Y le voy a ser sincero, quisiera seguir leyendo más del eunuco. ¿Qué pasó? Pero vaya usted al capítulo 9, al 10, al 11, al 12, hasta el último. Ya no va a oír del eunuco. Pero yo estoy seguro que ese eunuco, después de que se encontró a este hombre lleno del Espíritu Santo, y que empezó con ese montón de preguntas y respuestas, y aquel hombre lleno del Espíritu Santo vio su necesidad, vio lo de dónde venía, sintió el sacrificio, fue y vio que Dios lo había transformado. ¿Venía de dónde el eunuco? De Jerusalén. ¿Y se iba para dónde? Para Etiopía, que ya le dije que en ese momento era lo último de la tierra. Quiero imaginarme, no quiero sumarle la Biblia, pero yo creo que el Espíritu Santo, porque es hechos de ¿quién? Del Espíritu Santo.
Nos dejó historias, nos dejó contenido en este libro para decirnos, oye, ya no lo menciono porque él ya no lo quiso, Dios ya no quiso volverlo a poner. Pero yo creo que ese eunuco se volvió a subir al carruaje. Porque lo bueno de Dios es que usted sabe lo que pasó con Felipe, ¿verdad? El Señor lo arrebató, dice. Se lo llevó porque si se quedaba ahí, el eunuco le iba a poner una corona, lo iba a... Y aquel hombre dijo, yo por mí. No, dijo yo, para que no digan que eres tú, te vas y el hombre de Dios fue a aparecer a otro lugar. Pero el camino que llevaba el eunuco era para Etiopía. ¿Qué cree que llegó a hacer aquel hombre allá? Ese hombre iba como usted después del culto, hermano, diciendo, no, pastor, que haya un tercer culto. Vámonos a evangelizar, vámonos a predicar. Voy a ir a poner el sonido, voy a poner alabanza. Aquel hombre ha de haber llegado con un gozo, con una alegría a aquel lugar, porque hubo un hombre lleno del Espíritu Santo en su camino que le cambió la vida y Dios a través de él. Y eso necesitamos entender hoy. Por eso es que yo me siento cargado por los menonitas y le dejo una carga, hermano. Sí, siga orando por la dificultad que rodea a El Salvador, pero no se limite a orar solo por este país. Hay países, hay lugares en la tierra donde solo necesita Dios a un obediente. No que le digan, ¿y quién me va a mandar en avión? No, dele, vaya. Mire, hoy en la tarde nos vamos en un camino como de 20 horas. Hasta mañana vamos a llegar, hermano. Pero contento y gozoso, aunque en el camino vaya, que me duele la espalda, que me duele aquí, no importa. Yo quiero ser obediente al Señor. Sé que hay gente ahí esperando la palabra del Señor, pero con uno que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Solo pregunto, ¿habrá 1, 2, 3, 4 aquí que digan, no, he sido desobediente, he dejado de ver la necesidad, he dejado de ver a mi prójimo? Estoy en problema y eso Dios no quiere. Dios quiere que la iglesia, Jesús dijo, en el mundo ¿qué vamos a tener? No crea que por ser parte de la iglesia Dios lo va a excluir, no. Yo sé que muchos de los que están aquí quizás perdieron un familiar en la pandemia, quizás perdieron un trabajo y quizás viste al mundano que no perdió nada. Tranquilo, no te compares por eso. Dios tiene un propósito de cada cosa buena o mala que nos suceda. Pero necesitamos ser obedientes. Y con eso termino. Ese etíope podría representar al señor de pan francés, al borracho, al idólatra, al mormón, al testigo de Jehová. En Belice son los menonitas, los taiwaneses, los hinduistas, los morenos, los que hablan criol, los mestizos. Pero solo Dios necesita a uno que vea la necesidad de esa persona. Le aseguro que acá hay personas que no hablan el 0.5% de inglés. Le aseguro que acá hay personas que hablan full inglés. ¿Cuándo vas a poner tu talento para decir, voy un día a ir a Belice, donde ese hermano que dijo que no puede hablar, y voy a ir con él donde los menonitas y nos vamos a ganar uno para Cristo? Quizás usted diga, no hermano, yo ni español puedo hablar, pero podemos hacer algo para el reino de Dios. La pregunta es, ¿habrá algún Felipe de este tiempo en este lugar? Yo quiero invitarle que si usted acepta el reto que Dios le pone esta mañana para ser más obediente, para dejar que el Espíritu Santo lo use. Porque el Señor cuando nos llena, no es para engordarnos espiritualmente. Y ahí anda el gran hermanón espiritualmente así caminando, gordo de la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos llena, ¿es para qué? Para dar. Para dar, porque de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y yo puedo seguir aquí toda la mañana, hermano, y no se me acaba el mensaje. Y puedo seguir dándole y dándole, porque en mi interior corren ríos de agua viva. Y fui obediente al llamado de Dios para irme para ese lugar. Que aunque es bonito, ahorita el clima está, hermanos, aquí está caliente, allá está al doble que San Miguel. Un clima seco que en la casa no aguanto, me voy al templo, no aguanto, me voy a la mata de zapote que tengo, no aguanto, me voy al coco, no aguanto, enciendo el fan, me tira aire caliente. Pero hay gente que está siendo conquistada allá. Yo sé que usted dirá, hermano, yo no puedo ir allá,
pero tiene al vecino, tiene a la vecina, tiene al primo, a la prima, al abuelo, que tiene tiempo de no hablarle, pero que es un eunuco de este tiempo, necesitado de alguien que le explique la Escritura. Quiero que se ponga de pie y que oremos al Señor. Aleluya, Señor. Yo entiendo el mensaje que tú has puesto en mi boca esta mañana, Señor. Perdónanos, Dios, si en algún momento hemos dejado de ver la necesidad de aquellos eunucos de este tiempo, de aquellos hombres y mujeres que representan al etíope, Señor. Espíritu Santo, tú nos has dado dones, nos has dado tu poder y estás con nosotros. Tú estás aquí. Y aunque la Biblia dice, Señor, que tú no habitas en templos hechos por manos de hombre, tú habitas en nosotros y por eso tú llenas este lugar. Si usted quiere hacer un compromiso conmigo en esta mañana de ver la necesidad de aquellas personas, quiero que levante su mano derecha al cielo, por favor. Yo quiero que la levante. Si usted dice, yo, pastor, estoy pasando problemas, estoy pasando por escasez, por enfermedad, pero yo me voy a levantar. Yo voy a hacer la boca de Dios, yo voy a hacer las manos de Dios, yo voy a ser el que lleve el mensaje. Yo voy a prestar mi casa para que prediquen la palabra, para que abran una célula, un grupo de crecimiento. Y cuando estén predicando en mi casa, el vecino va a oír, ay, Satana vaya a vacila la babá y que ora por los menonitas esta mañana. Ora, Padre, por los hinduistas, por los taiwaneses de Belice. Ora, Padre, ora por los pandilleros que rodean las zonas de este lugar. Ora por el borracho, por la prostituta, por aquel hombre, por ese que representa al eunuco. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Alguien puede decirle, mi Akira, babá, y cita la babá, y sátana la babá, aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo, esta mañana, hable su lengua, cita la babá, la babá, aquellos que hoy están bajo una nube de problemas, levántate, ve y predica, ve y pon tu tiempo para el Señor, aleluya. Aquí hay gente que Dios la está usando, pero hay otros que hoy Dios les está llamando. Levantarte, ir y hacer con tu servicio como mujer, con tu servicio en alabanza, con tu servicio con los niños. Yo estoy viendo la obra en Belice. No podemos con los adultos, no podemos con los jóvenes, pero estamos atendiendo un comedor con 70 niños 3 veces a la semana. Y esos niños van a llegar a ser preadolescentes, jóvenes, y va a haber una generación, y ahí van a salir pastores, y ahí van a salir misioneros de Belice para El Salvador. De la iglesia donde estoy van a salir misioneros a las naciones un día, porque Dios es el dueño de la obra. Y la babasata, la babababa. Solo Dios está esperando que tú le prestes tu boca. Aquí hay personas que son buenas para evangelizar.